Hay un dicho en los negocios que dice así: un kilogramo de acero fundido se vende en $10. Ese mismo kilogramo de acero convertido en herramientas vale $100. Pero ese mismo kilo de acero convertido en agujas quirúrgicas vale $1000. Tú eres ese kilo de acero y tú decides en qué quieres transformarte. Pero para un mayor ejemplo de vida en Farwell Investor, hemos decidido traerte una triste pero valiosa historia, la del viejo James Blacksmith. Un herrero que trabajó toda su vida y nunca supo que pudo haber sido millonario hasta que en su vejez aprendió esta lección. Fue un herrero de la época de los 1900 que, al igual que su abuelo y el padre, él también tuvo el oficio de herrero, hasta que en su vejez entendió que hizo todo al revés. No se trata de su ocupación, sino de cómo emplea su tiempo. La historia del viejo herrero. Principios de los años de 1800, Arkansas, Estados Unidos. En un viejo taller de herrería, se escucha el golpeteo de un marro que a la solera hace un eco que resuena en toda la manzana. Se trataba de un joven herrero que comenzó a especializarse en la forja del acero iniciados los años de 1800. Este joven era James Blacksmith. Llevaba en el apellido la labor que profesaba. Esta venía de una familia de herreros, y así como su padre y abuelo se habían dedicado a este oficio, James lo hacía de la misma manera. Así se ganaron la vida sus antepasados, y de la misma forma se la ganaba James. Durante su vida activa como herrero hizo diversos trabajos desde trascabos, arados para las tierras de cultivo, palas, cuchillos, hachas y todo tipo de herramientas. Los años pasaron y James se hizo viejo. El golpetear del marro al acero se hizo cada vez más débil con el paso de los años. James disfrutó su vida como cualquier ciudadano, y a pesar de que no tuvo una vida cómoda ni adinerada, al menos se conformó con tener lo suficiente. James no tuvo una vida de lujos, padeció hambre, tuvo carencias. Al igual que su padre y abuelo con el oficio de herrero padecieron en su economía, pero al igual que sus ancestros, James se conformó. Llegados los años de 1850, cuando James pasaba de sus 60 años, visitó una exposición de máquinas modernas en la ciudad de Nueva York. Era tiempo de invierno y junto con sus hijos y nietos acudieron todos en un tren bajándose en la estación que los conduciría. Eran los tiempos donde Singer, el inventor de unas modernas máquinas de costura, estaban comenzando a hacer un boom en la industria textil. El viejo James se asombró al ver que aquellas modernas máquinas usaban agujas. Unas agujas de acero que con mucho esmero y trabajo él mismo podría haber elaborado. En aquella época esas mismas agujas eran de acero forjado y se hacían a mano en sus inicios por los mejores herreros de Japón y Europa, pero también en Estados Unidos. Se comenzaron a elaborar en Estados Unidos hacía más de una década. Pero, ¿cómo era eso posible?, exclamó James en su mente. Su descontento no era solo porque él sabía que podía hacerlas, sino por la fortuna que costaban esas agujas, ya que de 1 kilogramo de acero forjado él fácilmente podría haber sacado aproximadamente más de 300 agujas. Y en vez de hacer un hacha o un arado con la misma cantidad de acero, él pudo haber ganado 20 veces más dinero. James se lamentó. Se entristeció de saber que durante tanto tiempo había perdido la oportunidad de hacer tanto dinero en tan poco tiempo, y sin darse cuenta. Entendió entonces que siempre tuvo que estar al pendiente del avance de la industria y de la tecnología. Ser visionario para saber aprovechar las oportunidades. Fui un tonto, se repetía en su mente una y otra vez. Pero como James estaba acostumbrado a solo ver el mercado local, porque eso era lo que hacía su padre, y eso le enseñó su abuelo a su padre y su padre a él, y a su vez James estaba enseñando siempre eso a sus hijos, nunca tuvo un ejemplo a seguir. James entendió que su familia era conformista,
que era ella tal vez la culpable de que él no hubiera aprovechado esas oportunidades. Pensó entonces, ¿cuántas más oportunidades se me han presentado en mis más de 50 años como herrero y nunca me di cuenta? Esa noche, volviendo en tren a la ciudad de Arkansas desde Nueva York, James no pudo conciliar el sueño. Entró a su cabaña y en una cálida cama en una fría noche perfecta para dormir. No pudo hacerlo. En días posteriores pensó en el dolor de espalda que le aquejaba y en sus manos rígidas y con reumas que por las noches le dolían. Pensó cuánto trabajo se hubiera ahorrado de comenzar a fabricar esas agujas años atrás. Incluso hizo el cálculo de las que podría haber fabricado él solo y cuánto dinero hubiera ganado en más de 10 años, y se sorprendió. Entonces lloró de tristeza, de arrepentimiento, y después de unos meses entristecido, hasta ese entonces el viejo James simplemente se resignó. A la fecha, en la década de los 1850s, él contaba con unas hectáreas áridas de cultivo. La cosecha no era abundante, pero alcanzaba para mantener su vieja granja. Y en su taller, cuando la cosecha no era buena, servía de respaldo para los malos tiempos. Tuvo 3 hijos y al lado de su esposa pasaba las tardes viendo el atardecer del cielo fumando su pipa. James Blacksmith murió en la década de los 1880s, pasados sus 90 años. Tuvo una larga vida. Tuvo la oportunidad de probar las primeras Coca-Colas de la época. Vio además erguirse al monumento más representativo de Estados Unidos, la Estatua de la Libertad. En su tumba yace ahora un viejo herrero, un buen hombre de familia, un hombre respetado y honrado de trabajo que vivió para servir. Fue sepultado como antes se acostumbraba en los terrenos de la familia, y en su epitafio dice lo siguiente: James Blacksmith, un honorable hombre de trabajo. Esta historia nos deja una grandiosa reflexión. ¿Cuántos de nosotros simplemente hemos repetido el mismo patrón de conducta que nuestros abuelos y que nuestros padres? Haciendo lo mismo, ganando lo mismo y nunca viendo otras opciones más rentables de trabajo y de generación de ingresos. Moriremos haciendo lo mismo, tal vez felices o no, pero nunca cambiando nada ni mejorando para ser mejores en cada generación venidera. Pregúntate a ti mismo ahora si lo que estás haciendo es lo correcto y si eso será lo adecuado para los próximos años. Actualmente existen múltiples fuentes de ingreso como las inversiones y negocios online. En Farwell Investor somos especialistas en inversiones en bolsa de valores. Si estás interesado en aprender a invertir en bolsa, no dudes de acceder al enlace que hemos dejado en el video. Si esta historia te ha gustado, déjanos tu like, comenta y comparte. Hasta una próxima historia.